Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje de Isaac Cortés. ¿Cómo ves si entramos a este último mensaje del verdadero Jesús y lo hacemos orando juntos? Cierra tus ojos. Padre, el día de hoy buscamos tu dirección divina. El día de hoy buscamos, Espíritu Santo, que seas tú el que hable a nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que el día de hoy no sean mis palabras, pero que sean tus palabras las que traen nueva vida a nuestros huesos, las que nuevamente traen confrontación, edificación, dirección, guianza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos, amén, amén. Hoy quiero cerrar esta serie llamada El verdadero Jesús, donde no solamente hemos estado escudriñando al Jesús que se ha visto a lo largo de la historia como alguien, como una figura histórica, o aquel que inició una religión, sino aquel que a través de su amor transformó la historia. El verdadero Jesús, el Hijo de Dios. Y hoy quiero hablar, y el tema que hemos titulado el día de hoy le he llamado el manto sobre el camino. El manto sobre el camino. Hoy quiero hablar específicamente de esa historia que celebramos el día de hoy. Jesús, antes de entrar a Jerusalén, le pide a sus discípulos algo particular. Les pide que vayan por un pollino, por un burrito para poder montarse sobre él. Y aquí es donde tomamos esta historia en Lucas 19, 28. La palabra dice, dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle estas palabras, el Señor lo necesita. Qué increíble que simplemente les da esa ordenanza. No les dice, tóquenle la puerta, denle unos 2, 3 pesos. No, les dice, desátenlo y si les preguntan, solamente díganle, el Señor lo necesita. Yo intenté eso una vez en Liverpool y no funcionó. Le dije, oye, esos zapatos tan increíbles, no sé qué. ¿Cómo va a pagar, Señor? El Señor lo necesita. Nada más voltearon a ver como, ¿cuál Señor? Bueno, pues vemos a ver cómo lo pagamos, ¿no? Imagínate entrar al banco y decir, el Señor lo necesita. Entrar al Costco y decir, el Señor lo necesita. O sea, ese es el lugar donde los discípulos llegaron, ese lugar desatando a ese pollino. Ojo, tienes que ver que el pollino era una fuente de ingreso para muchos en esa región. No era como que estaban sobrando en la región y todo el mundo, sí, llévate el mío. No era como una bicicleta, no, al contrario, era la fuente de ingreso de alguien más. Tenía un costo significativo y sin embargo le dice, no, el Señor lo necesita. Ok, esto me da a entender esto, que cuando tú y yo estamos alineados a los planes de Dios en nuestra vida, Dios va a poner todo lo que necesitemos en ella. Aún aquellos que ni siquiera son creyentes, los va a poner en tu camino para ayudarte. Hace años cuando tuve un accidente manejando el carro, me acuerdo que estábamos en la tierra de mi esposa. En ese lugar en Wisconsin ya acababa de nevar y me acuerdo que tuve un accidente en la nieve. Y ese lugar estaba yo sintiéndome solo porque no sabía qué hacer. Pero me encantó cómo el Señor en unos instantes empezó a traer gente alrededor mío diciendo, hey, necesitas algo, quieres que te dé una aventón a la gasolinera, quieres que te ayude, quieres que busquemos a alguien quien mover tu carro. Lo que me da a entender es que cuando tú y yo estamos alineados a los planes de Dios, podemos ver su mano dirigiéndonos y proveyendo lo que necesitamos aún en aquellos que no son creyentes. Porque lo vemos reflejado con los discípulos. Llegaron con un desconocido y le dijeron, hey, el Señor lo necesita. Versículo 32 dice que fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho.
Cuando estaban ahí desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatas al burrito? Y le dijeron eso, el Señor lo necesita. Checa, no hubo ninguna interrupción. No hubo ¿cuál Señor? No. Simplemente entendieron en ese momento lo que el Señor necesitaba. Continúa la historia, dice, se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. La palabra dice que a medida que avanzaba Jesús sobre ese pollino, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Qué gran ovación se sentía ese día. Qué gran ovación se veía alrededor de alguien que estaba entrando en esa ciudad. Y tal vez tú has estado en algún lugar donde existe una ovación, algo grande que está sucediendo. Yo lo he visto reflejado en conciertos. Yo lo vi reflejado en el Pal Norte cuando vi a todos ahí brincando. Creo que algo pasó alrededor de la ciudad. Lo he visto reflejado ayer en la noche en el Clásico cuando estaban todos los Tigres, lo que quieran. Pero los vi a todos ahí, con una ovación cuando llega un gol. Cuando ya sale el artista que te gusta. Pero ojo, quiero darte a entender un poquito la perspectiva. Yo no tengo problema como pastor que tú vayas y tengas algo de entretenimiento, pero lo que yo sí quiero reflejar es que si lo podemos hacer con alguien que ni siquiera te conoce, que ni siquiera va a visitarte el día que estés enfermo o en angustia o en preocupación, creo que lo podemos hacer por aquel que nos salvó. Yo no tengo problema en que vayas y grites, pero yo quiero ver la ovación de la iglesia en la casa del Señor y decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Aquí está todo este pueblo levantándose en esta ovación. Y es interesante ver porque esta misma gente que estaba teniendo esta ovación a Cristo, Hosana, salve, bendito el que viene en el nombre del Señor, una semana después serían los mismos que le gritarían, crucifícale. ¡Wow! ¡Qué interesante la visión de todo lo que está sucediendo! ¿Por qué era que la gente estaba ese día gritando esa ovación? Sería que conocían el ministerio de Jesús. Jesús llegó, invirtió solo 3 años durante ese tiempo de su vida a compartir el ministerio, el evangelio por todos lugares, con 12 discípulos y lo que lo escuchaban. Sanaba a todo tipo de enfermedades, leprosos, ciegos, sordos, mudos. Aquellos que estaban muertos los resucitaba. Traía luz en la oscuridad, traía gozo en medio de la tristeza, traía esperanza al desesperanzado, traía paz al abatido, nueva vida al que había muerto. Enseñaba a todo el mundo y les guiaba y cómo les daba las realidades del cielo. Daba de comer a las multitudes en una sola tarde. Les enseñaba del reino del cielo y la relación que el Padre Celestial quería tener con nosotros. Expulsaba y reprendía demonios con gran autoridad. Profetizaba y dio un ministerio a esos 12 que nadie daba nada por ellos. Caminó sobre el agua, daba sanidad al sordomudo, enseñaba acerca del matrimonio y de su pureza. Enseñaba de finanzas y cómo ser un buen administrador. Yo me imagino que por esto y mucho más, la gente ese día estaba con esa gran ovación. Hosana, Hosana. Tal vez lo adoraban por haber visto alguno de sus milagros. Tal vez lo adoraban porque había dado libertad a algún cautivo. Tal vez lo adoraban porque habían visto cómo daba perdón a los pecadores. O tal vez lo adoraban porque prometía una vida eterna. No sabemos por qué, pero la gente estaba con esa ovación. Y Jesús nos da a través de su vida, esos pequeños 3 años de ministerio, un ejemplo de vida para nosotros. De orar de manera cotidiana, de compartir el evangelio, de aprender de relaciones y finanzas. De que esta vida sin duda toma esfuerzo, consistencia y dedicación para seguir adelante. Pero algo que sucede en ese momento cuando Jesús entra a la ciudad es que la gente comienza a tender sus mantos. Sus mantos. La gente comenzaba a poner sus mantos enfrente de él, en el camino. Cada vez que pasaba enfrente de él, la gente se acercaba, se quitaba su manto y lo ponía enfrente de Jesús. El manto, por lo que vemos en los judíos, se llama talit. El talit no creas que es cualquier cosa. No creas que es como nosotros que tenemos un chal y nos lo ponemos cuando hace frío o calor.
No. El manto para los judíos es la representación de la presencia de Dios. Eso quiere decir que ellos estaban poniendo eso delante de Jesús. Ahora, el talit también es para que cuando la gente vaya a orar, muchos de ellos se lo colocan porque cuando tú ves a las multitudes orando, no sabes quién es rico o pobre. Es una representación de que solamente estamos tal y como somos delante del Creador. Pero hay otra cosa tan significativa del talit, que cuando tú te lo pones, es la representación también del abrazo de nuestro Creador en nuestras vidas. Entonces, ¿qué están haciendo ellos cuando se están quitando sus mantos? ¿Qué están haciendo ellos? Están poniendo la presencia de Dios delante de Jesús. Sin duda, yo creo que muchos de nosotros, en nuestras vidas, tal vez tú no te has dado cuenta que Dios constantemente está poniendo mantos en tu camino. Mantos para poder caminar en las tempestades o en los tiempos difíciles. Mantos para poder dirigirnos hacia el lugar correcto. Mantos para poder encontrar nuestro destino. Y yo sé que no siempre es sencillo mantenernos rectos. Yo sé que no siempre es sencillo mantenernos íntegros. Yo sé que no siempre es sencillo no copiarte el examen o pasarte el rojo religioso. ¿Para qué se hacen? Yo sé que no es sencillo manejar con disciplina o tener oración o lectura bíblica o hacer ejercicio o comer bien. En nuestro caminar he visto cómo tantas personas se han acercado conmigo para poder extender ese manto. Como cuando no tenía disciplina para estudiar, Dios puso una maestra que estuvo ahí conmigo para dirigirme. Cuando yo quería renunciar de mi fe, Dios puso una esposa a la cual oraba por mí y me recordaba de las bendiciones de Dios. Cuando no conocía el valor de trabajo, Dios puso a mentores dentro de mi vida para poder entenderlo. Cuando quería renunciar al ministerio, Dios puso a grandes hombres que pusieron su manto sobre mí. Yo me acuerdo muy bien, hace más de, yo creo que fueron unos 7, 8 años, había ese proceso donde el ministerio se sentía tenso. Se sentía tenso y yo decía, Dios, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué mudarnos? ¿Por qué comenzar todo esto de cero? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, entiendo cómo hay una estructura de iglesia, pero necesito mucho más. Y me acuerdo muy bien cuando mi esposa y yo viajamos de vuelta a los Estados Unidos a una conferencia donde estaban nuestros pastores, y en esa conferencia hubo un llamado especial para todos los que estábamos ahí. Se habló acerca del manto de Elías y Eliseo y cómo Elías y Eliseo tenían esa unión íntima. Pero cómo Eliseo tuvo que poner también eso de su parte para conseguir también ese manto de Elías sobre él. Y es increíble como estábamos ahí, por fe pasamos ese día al altar. Y yo me acuerdo que yo venía quebrantado. Yo decía a Dios, ¿qué sigue dentro de mi historia? Y me acuerdo que ese día a lo mejor no teníamos un manto como este, pero me acuerdo que mi pastor tenía una chaqueta muy bonita, por cierto. Y me acuerdo que ese día al estar orando, mi pastor se quitó su chaqueta y la puso sobre mí. Algo pasó en mi interior al saber que Dios estaba poniendo su manto sobre mi vida. Y algo que quiero decirte es esto: Dios constantemente quiere abrazarte con ese manto. Quiere que lo conozcas. Quiere poner ese manto, porque ese manto no solamente es una prenda. Para Él es la representación de ese abrazo para con tu vida. Quiere abrazarte en las tempestades, en los tiempos difíciles. Dios conoce el camino y la trayectoria de tu propósito, tu futuro. No te rindas el día de hoy. La palabra dice en el versículo 37, dice que al acercarse Él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto de Él. Gritaban, bendito el Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 9, relata también esta historia. Dice, tanto la gente que iba delante de Él como el que iba atrás gritaba, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ojo, necesitas entender que la palabra Hosana
significa salve. La palabra Hosana es un saludo militar, pero también significa una súplica de salvación. En el original, cuando David escribía en Salmo 118, 25, él decía: oh Señor, sálvanos, te lo ruego. Él escribía las palabras Yasha Ana. Yasha, que significa libertad y salvar, y Ana, que significa rogar y suplicar. En esencia, cuando ellos gritaban Hosana, Hosana, lo que estaban diciendo es: te suplicamos que nos salves y nos liberes. Ese era el grito que tenían ese día. Ellos estaban adorando, muchos de ellos desde un lugar diferente. Y ojo, cuando tú tienes ese encuentro con el verdadero Jesús, tú y yo adoramos desde un lugar diferente. Yo lo viví hace muchos años cuando Dios nos llamó a ministerio, específicamente a mi vida. Me llevó a Marruecos y ahí me enfermé por casi 7 días y estuve tan enfermo que casi moría. En ese lugar le pedí a Dios: Dios, sáname, sáname y yo te entrego mi vida, te sirvo. Y me encantó tener ese encuentro con Dios porque aunque haya sido difícil, aunque no tenía a la gente que yo amaba a mi alrededor, aunque yo pensé que era el lugar donde iba a morir, realmente era el lugar donde Dios me iba a resucitar. Era el lugar donde parecía el último lugar de mi historia. Y realmente, sí es cierto, el Isaac antiguo quedó sepultado, pero como lo vimos hoy, el Isaac nuevo se levantó. Y ese día yo pude adorar desde un lugar diferente. Ese día pude levantarme y estar sano y decir: Hosana, Hosana al que viene en el nombre de Dios. Porque tú y yo, que hemos pasado por tempestad, por tribulación, por pérdida, por luto, por enfermedad, por problemas financieros, y hemos visto la mano de Dios, ¿qué crees? Podemos alabarle desde un lugar diferente. Podemos levantarnos y decir: yo lo conozco, yo conozco al verdadero Jesús porque estuvo conmigo en mi enfermedad al lado de mi cama. Yo conozco al verdadero Jesús porque cuando no había trabajo, Él siguió trayendo provisión a mi casa. Yo conozco al verdadero Jesús porque cuando perdí a un ser amado, fue aquel que me consoló y trajo aliento de vida una vez más. Aquellos que han pasado por el milagro de conocer al verdadero Jesús adoran desde un lugar diferente. Adoran desde un lugar diferente. Y eso es lo que yo quiero llevarte el día de hoy, a que lo conozcas como un verdadero amigo, un consejero, un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe de paz. Pero no todos los que estaban ahí se sentían de la misma manera. La palabra dice en Lucas 19:39, dice: algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos, porque sin duda donde se encuentra Jesús, los fariseos no están lejos. Donde se encuentra Jesús, los fariseos no están lejos. Hay personas que querrán desanimarte en tu jornada. Hay personas que cuando tú te estás levantando querrán desanimarte. ¿Cómo fue que cambiaste? ¿No es cierto? ¿Cómo fue que diste ese siguiente paso? ¿Cómo fue que perdonaste? No es cierto. Ojo con las opiniones de otros, porque pueden derrumbar lo que Dios está construyendo. Escucha la opinión correcta, aquella que te dice: sigue avanzando hacia el triunfo que Dios tiene reservado para ti. Recuerda, esta carrera no se acaba aquí, se acaba cuando llegamos a recibir la corona de la vida. Seguimos adelante, seguimos adelante. No estamos todo el tiempo escuchando las opiniones de otros. Escuchamos la opinión de nuestro Creador. Él es el que sigue forjando nuestro carácter. Él es el que sigue edificando nuestra casa. Él es el que nos recibe de vuelta a casa. Hace años escuché la historia de alguien muy cercano de nosotros. Y me acuerdo cuando estábamos, mi esposa y yo, con ella. Esta chica se llama Jen. Cuando yo escuchaba su historia, me llamaba tanto la atención porque cuando la conocimos, pensamos que Jen había crecido de una manera extraordinaria. Pensamos: de seguro tú eres alguien que tuvo una mamá y un papá perfecto. Tal vez tú fuiste aquella que tus papás fueron a todos sus juegos, en todo lo que sucedió, todas las actuaciones, todas las graduaciones estuvieron contigo. Tal vez tú fuiste la que escuchó cada vez que se fue a la cama un te amo, estoy orgullosa de ti. ¿Por qué pensábamos eso de Jen? Porque la vida de Jen reflejaba un corazón que no estaba endurecido. Pero al escuchar su historia,
nos enteramos que muy de joven su mamá murió y su papá se volvió a casar, pero su madrastra la rechazó, literalmente. Tenían ya otros hijos, otras hijas, y lo que hicieron, le hicieron una vida de Cenicienta actual, donde la ponían todo el tiempo a limpiar la casa, era parte de su desempeño, si la recibían dentro de la casa. Llegó un punto a que literalmente le dijeron: tú no eres parte de esta familia. Jen salió de su casa siendo muy joven, todavía en la prepa, y se quedó viviendo con su abuelita como si fuera su mamá. Y en ese proceso fue admitida a la universidad. En la universidad conoce a su esposo y fue en la universidad donde nosotros la conocimos. Y yo decía: Jen, ¿cómo es eso? Y algo que me transformó la vida de la historia de esta chica fue que ella no solamente no se sentía resentida, sino que un momento en su historia lo transformó todo. Fue un momento donde, al escuchar lo que el Padre Celestial pensaba de ella, opinaba de ella, que dijo: Él es mi Padre. El Padre fue el que le dijo: hija, yo no te rechazo. Hija, yo no te abandonaré. Y su palabra lo escuché de ella cuando decía: aunque mi madre y mi padre me abandone, con todo Jehová me recogerá. Un día Dios le dijo: eres mi hija amada. Y ojo, aunque su familia ni siquiera fueron a su graduación ni a su boda, en el momento que Dios le dijo: quiero que ames a tu familia, Jen sin problema fue a tocar la casa de su papá y a decirle: quiero que seas parte de mi historia. Jen llegó a tener familia, hijos, una vida a la cual Dios, si tú lo volteas a ver, la ha bendecido extraordinariamente. Pero ¿sabes qué pasó en ella? Jamás se dejó llevar por la opinión de otros. Escuchó la opinión de su Creador y su Padre Celestial. Y esa la llevó a recobrar hasta el día de hoy aún la relación con su padre y su familia. Jesús ese día en Lucas 19:40 le respondió a los fariseos: les aseguro que si ellos callan, mis discípulos, gritarán las piedras. Hoy quiero invitarte a que compartamos esta jornada de Jesús. Y esta jornada con Jesús, Dios no quiere solamente todo lo bueno tuyo. Quiere conocer tus derrotas, tus triunfos. Quiere que compartas el evangelio que transformó tu vida. Escúchame, tu testimonio es la llave que abre el triunfo de alguien más. El que sigas adelante, el que pases por ese proceso. Pero ¿por qué Dios me eligió a mí para el proceso? Porque sabía que había puesto algo en ti que no puso nadie más. Está abriendo la llave de tu destino y de tu futuro a través de tu proceso. Y eso es lo que abre la llave y el destino de alguien más. La lucha, la batalla que alguien más está experimentando, tú puedes dar testimonio de que existe un Dios fuerte y fiel. Y fiel, compártelo. Estamos entrando en esta Semana Santa, esta entrada triunfal de Jesús como Mesías y Rey. Esto marca el inicio de este tiempo de Semana Santa. Y más que eso, creo que es la representación de nuestras vidas. Identifica los mantos que el día de hoy Dios está poniendo en tu camino. Identifícalos. ¿Qué es lo que Dios te está llamando? Te está redireccionando con esos mantos. Te está diciendo: hey, velos. Te estoy llamando. Camina sobre ellos. Las pruebas se volverán tu mayor testimonio. Camina hacia donde recibirás esa gran corona de la vida. ¿Quién es el verdadero Jesús? Más que un líder religioso, más que una figura histórica, el verdadero Jesús es el buen pastor. El verdadero Jesús es siervo. Aunque era el mayor, se hizo el menor de todos. Su entrada triunfal es la profecía cumplida que Zacarías 9:9 habla, asegurándolo de esta manera: hey, alégrense Sión, tu rey viene montado sobre un pollino. Él estaba cumpliendo esa profecía. El verdadero Jesús, ojo, es el buen pastor, es el siervo, pero el verdadero Jesús es rey. Es rey. Y un rey viene a implementar su gobierno. Muchos lo vemos
como solamente, fue el que salvó mi vida, pero también quiere gobernarla. También quiere dirigirla. También quiere que conozcas su misión, su visión, su cultura del cielo. La gente sigue encajonando a Jesús en una melodía. Cantamos y Jesús va a ser como esa melodía. Pero ¿qué crees? Jesús no encaja en nuestra melodía, porque Él no es el que canta la canción. Él es el compositor. Él es el que la compone, la escribe y la renueva dentro de nuestras vidas. Él es el que está en este momento guiándote y poniendo su manto sobre tu vida. Quiere que lo conozcas, no solamente lo encajones, pero que veas que Él es el Rey gobernante. ¿Y sabes dónde quiere gobernar más que todo? En tu mundo, en tu corazón, en tu historia. Este Rey es un Rey que ve los procesos. Ve cada lágrima que cae de tus ojos. Ve cada vez que estás solo sentado en tu cama y te preguntas por el mañana. Ve cuando tomas un suspiro en ese transporte público y sueñas. No se trata de vivir solo, se trata de entender y vivir una vida junto con Él. Y si algo que conozco es que quiere poner su manto sobre ti. Romanos 8:18, la Biblia dice: de hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales. ¿Con qué crees? Con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Una gloria nos espera, mi hermano. Por eso el día de hoy tal vez la única ovación que recibirás va a ser como un momento como este, cuando salimos del agua. Pero ¿qué crees? Esa ovación no se compara con la ovación cuando lleguemos allá a casa. No se compara cuando escuches tu nombre en el libro de la vida. Rubén, bienvenido a casa. Estela, bienvenido a casa. Alberto, bienvenido a casa. Tony, bienvenido a casa. Victoria, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Hay una ovación que nos espera. Jesús no estaba impactado por la ovación que estaba ahí. No, Jesús sabía que había una ovación al tercer día que resucitara y que su Padre Celestial le dijera: hijo, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Y hoy llegamos al final de este momento. Tal vez tú llegaste cansado, abatido, un corazón adolorido. Hay una prueba difícil en tu vida, pero quiero que conozcas que este Rey quiere tener una relación íntima contigo. Dios quiere ayudarte en tu divorcio. Dios quiere sanar tu corazón herido. Quiere guiarte en la búsqueda de ese nuevo trabajo. Quiere restaurar tus finanzas, tu matrimonio, ordenar ese desastre en nuestras vidas, quitar sobre todo la tristeza, la culpa, el dolor y la depresión. Quiere quitar la ansiedad, la angustia. ¿Y cómo lo hace? Con un tiempo como este, en su presencia. Porque cuando estamos en su presencia, lo que Él hace es que Él pone su manto sobre nosotros para abrazarnos otra vez, para decirte: no estás solo, no estás sola. Quiero ser parte del proceso, todo lo bueno, todo lo malo. Quiero estar contigo. ¿Quieres conocer a este Rey? Ponte de pie conmigo y vamos a entrar a su presencia. Vamos a entrar a ese tiempo de estar en su manto. Así es como hizo Jesús esa entrada triunfal. Así es como el cielo quiere recibirnos ese día. Cierra tus ojos. El día de hoy esta invitación es para aquellos. Tú viniste tal vez a observar bautizos. Tú viniste tal vez porque alguien te invitó a la iglesia. O tú viniste tal vez el día de hoy porque te trajeron. Cualquiera que sea tu historia, Dios quiere caminar contigo el día de hoy. Nunca estamos lo suficientemente alejados de Él para decir que Él no está a nuestro lado. Este es un momento de salvación. Quiero que cierres tus ojos. No mires a la derecha o a la izquierda. Este es un momento sublime en la historia de alguien más. No solamente estamos celebrando de muerte a vida, estamos celebrando que alguien cambia su dirección con un arrepentimiento el día de hoy. Así que con tus ojos cerrados, el día de hoy, si este es tu espacio,
Dios te ha traído un momento como este. Quiero que el día de hoy hagas esta oración conmigo y le entreguemos a Dios nuestro proceso. Todo comienza con un espacio como este de rendición, donde le decimos a Él: me rindo. Con tus ojos cerrados, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Rey Santo, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Hoy te acepto, hoy creo en ti. Camina conmigo en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, iglesia, y vamos a tener este espacio con Él. Vamos a decirle: Señor, pon tu manto sobre mi vida, pon tu manto sobre mi familia, pon tu manto el día de hoy sobre mi proceso. Renuévame, Señor, renuévame. Me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Hey, bienvenido al YouTube de Substance Monterrey. Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que estés disfrutando el contenido de nuestro canal. Tenemos sermones, tenemos algunas series con temas que tal vez puedan interesarte, algunas enseñanzas también en los pequeños cortos, y tenemos recursos musicales tal vez para tu iglesia local. Si te gustó algo de lo que estás viendo, por favor déjanos un comentario, suscríbete, compártelo con alguien más o dale al menos un like. Si te encuentras dentro del área de Monterrey, aquí en México, pues no dudes en visitarnos. Ahí en nuestra página substancemty.com/visítanos. Ahí puedes encontrar los horarios y dónde se encuentra nuestra localidad. Nos vemos, que Dios te bendiga.